por lo que debo al servicio de nuestro Señor y ensalzamiento de su fe y conservación de su iglesia y religión cristiana, en cuya defensión he padecido tantos y tan grandes trabajos, y menoscabo de mi salud, como es notorio, y por lo mucho que deseo que el rey mi hijo, como tan católico, haga lo mismo como lo confío de su virtud y cristiandad, le ruego y encargo con toda la instancia y vehemencia que puedo y debo, y mando, como padre que tanto le quiero, y por la obediencia que me debe, tenga de esto grandísimo cuidado como cosa tan principal y que tanto le va, para que los herejes sean oprimidos y castigados con toda demostración y rigor, conforme a sus culpas. Poco antes de morir el emperador en este monasterio de Yuste, desde cuya cama podía ver el altar mayor de la iglesia, se descubrieron 2 células luteranas en Castilla. Carlos V se apresuró a escribir a su hija Juana, regente en aquellos momentos, para que atajara de raíz estos movimientos protestantes. Fue esta defensa a ultranza del catolicismo el vínculo que unió más firmemente al emperador con su hijo Felipe II, cuyas habitaciones en el Escorial tienen la misma conexión directa con el altar mayor. En el contexto de la segunda mitad del siglo XVI, el catolicismo era el único nexo que podía unir territorios y gentes tan diversas como las que componían la monarquía hispánica, y consciente de esto, Felipe II, al igual que el emperador, se mostró inflexible frente a sus enemigos. La Inquisición fue, por otro lado, el principal instrumento de control ante las desviaciones de la fe católica dentro de la monarquía hispánica, y Felipe II mostró siempre públicamente su apoyo a los tribunales del Santo Oficio. Las cosas del Santo Oficio favoreceré yo, y ayudaré siempre, entendiendo como entiendo las causas y obligación que hay para ello, y más en mí que en nadie. Estas estatuas orantes de la Basílica del Escorial reflejan perfectamente la unión de padre e hijo a través de la religión. La lucha que ambos mantuvieron contra la herejía a lo largo de sus vidas hay que contemplarla en el sentido de que herejía y rebelión eran como 2 caras de la misma moneda en el marco histórico del siglo XVI. A esta unión a través de la religión hay que añadir la idea dinástica de pertenecer a la gran familia de los Habsburgo, inmortalizada de forma majestuosa en esta iglesia de la corte de Innsbruck, en Austria. Las enormes estatuas de bronce representan a grandes personajes, como Maximiliano I, Felipe el Hermoso, Fernando el Católico o Juana la Loca. Tanto Carlos V como Felipe II fueron siempre conscientes de su pertenencia a una familia cuyos intereses deseaban fortalecer al máximo. Pero aquí acaban prácticamente las similitudes entre Carlos V y su hijo Felipe. En casi todo lo demás fue muy evidente la diferencia de caracteres y la consecuente diferencia en la forma de gobernar. La victoria en la batalla de Mühlberg contra la Liga Protestante de Esmalcalda ha pasado a la historia como uno de los triunfos más importantes de Carlos V, y por eso, cuando un escritor italiano sugirió, como era cierto, que el emperador había negociado y disimulado con los herejes alemanes más de una vez, fueron muchas las voces que se alzaron para defenderlo. El duque de Alba no dudó en revestir las paredes de su palacio con pinturas alusivas a esta batalla. La imagen que tenemos del emperador Carlos V es en gran parte la que él mismo nos proporcionó. El incomparable pincel de Tiziano lo representa como él quería ser recordado, como un gran héroe renacentista,
la encarnación, al mismo tiempo, del milites cristiano y del emperador romano victorioso. No hay ni la menor señal de la batalla de Mühlberg de 1547, cuya victoria se celebra en este soberbio cuadro. Toda la atención está centrada en la figura del emperador, quien logró convencer a muchos de que la imagen, repetida en múltiples formas, era fiel reflejo de la realidad. Años más tarde, Felipe II quiso que Tiziano le hiciese un cuadro de idéntico tamaño para inmortalizar otra victoria, la gran batalla contra los turcos en Lepanto. En este cuadro, sin embargo, Felipe II cede el lugar principal a la figura de su heredero, el infante don Fernando, ofrecido al cielo por el propio rey. En el momento de su gran victoria, Felipe, en vez de cubrirse de gloria, se humilla ante Dios y ensalza a su dinastía y a su fe. Carlos V cultivó cuidadosamente durante toda su vida la imagen de héroe e hizo todo lo posible por difundirla y popularizarla. Así se nos muestra en la impresionante estatua que hicieron los Leoni para representar al emperador aplastando el peligro turco. Carlos V, de quien siempre desconfiaron y a quien siempre temieron sus contemporáneos por su actitud expansionista, consiguió, gracias a su gran sentido de la popularidad y de la fama, ser reconocido por la posteridad como un gran emperador y un gran hombre. Felipe II, por contra, ni siquiera aparece en este cuadro de Tiziano, La religión socorrida por España, en el que una figura femenina representa al imperio hispánico derrotando al turco. Contra la imagen de rey guerrero de su padre, Felipe opone la de un rey que busca la paz y que no desea apoderarse de otros estados. Felipe II, además, rechazó siempre los escritos y las imágenes laudatorias y utilizó los medios propagandísticos de que disponía para promover su dinastía y su fe. A los cronistas que intentaban escribir una biografía de su vida, les mandó trabajar para ensalzar la figura de Carlos V o la historia de los reinos de la monarquía hispánica y las luchas de cristianos contra los enemigos de la fe. Y de esta forma contribuyó él mismo en gran parte al proceso que le dejaría, siglos más tarde, todavía a la sombra del emperador. Aunque a Felipe posiblemente no le gustó este cuadro del Greco, lo cierto es que este gran pintor vio así su figura, oscurecida y cercana a la tierra, junto al hueco que se abre mostrándonos el infierno. En un cuadro de similares características encargado por Carlos V a Tiziano, el genial pintor de Venecia coloca al emperador ascendiendo hacia la Santísima Trinidad, solo por detrás de la Virgen. Este cuadro, en el que también aparece Felipe, acompañó al emperador durante su retiro en Yuste, donde lo tuvo ante sus ojos hasta el momento mismo de su muerte, y actualmente es una de las pinturas más importantes del Museo del Prado. En esta visión de la gloria hay luz, alegría y gozo puro de lo divino. Felipe II quedó marcado por esta imagen trágica y oscura con que le retrató el Greco. Estas dos visiones son un fiel reflejo de los mundos tan diferentes de Carlos V y de Felipe II, pero no representan la realidad de estos dos monarcas. Estas diferencias en cuanto a la personalidad de Carlos y de su hijo Felipe se traducían en la práctica, como era lógico, en una forma bien distinta de gobernar. Esta tienda de campaña que el emperador utilizó en Túnez nos habla de la presencia de Carlos V al frente de sus ejércitos en cuantas batallas libró, llevándole constantemente de un lugar a otro y pasando a veces por situaciones de auténtico peligro. Carlos V mantiene aún la imagen medieval del rey guerrero presente en todas las batallas.
Felipe II, sin embargo, solo estuvo cerca en la batalla de San Quintín, aunque no en primera línea. Desde su corte, el rey prudente dedicaba horas interminables a despachar por escrito cuantos asuntos, grandes, medianos o pequeños, concernían al gobierno de su monarquía. Es la imagen del primer rey moderno, que dirige la gobernación de sus estados desde la corte y que no arriesga su vida en el campo de batalla. Imagen esta que contrasta con la del emperador, que exhibió siempre un gran dinamismo viajero y que se entrevistó 2 veces con Enrique VIII de Inglaterra, 4 con Francisco I, rey de Francia, 1 vez con el Papa Clemente VII y 4 más con su sucesor Paulo III, además de entrevistarse también con Martín Lutero, los príncipes luteranos alemanes y varios personajes más. Las distintas formas de ver los asuntos de Estado que tenían padre e hijo se hicieron patentes cuando tuvieron que compartir la responsabilidad de gobernar, y en varias ocasiones se evidenciaron las discrepancias entre ambos. El príncipe Felipe creció sin la compañía física de su padre, y quizá esto acentuó su admiración por él, cuyas hazañas por todos sus inacabables territorios le eran contadas por su madre, la emperatriz Isabel, y por otros cortesanos que le relataban igualmente las batallas y los triunfos del emperador. Todo esto debió crear en Felipe una concepción maravillosa de su progenitor, al que debió ver como un ser inigualable. Felipe, hombre de personalidad muy diferente a la del emperador, eligió el camino exactamente opuesto y acentuó los rasgos que le han caracterizado como un rey eminentemente burocrático. Las diferencias entre padre e hijo se pueden ver en casi todos sus actos. En el archivo de Simancas, Felipe II hizo construir el cubo donde debían guardarse sus documentos debajo del de su padre. Pero la proximidad física de ambos compartimentos se convierte en distancia cuando comparamos la riqueza ornamental de este cubo de Felipe con la austeridad que veíamos anteriormente en el del emperador. Por otro lado, los historiadores han podido desmenuzar esta relación entre padre e hijo a través de los numerosos documentos en los que Carlos V da consejos a su hijo sobre la forma de gobernar, como la carta que vemos aquí, sometida a un proceso informático de clarificación de la escritura. Los consejos más importantes están contenidos en 4 series de instrucciones. La primera de ellas la compuso Carlos V en noviembre de 1539, poco después de la muerte de la emperatriz, ocurrida el 1 de mayo de aquel año, y ante la necesidad de regresar a los Países Bajos a causa de una revuelta que se había producido en Gante, su ciudad natal. Felipe tenía 12 años y era la primera vez que se encontraba sin ninguno de sus progenitores al lado. La segunda de estas instrucciones, tal vez las más importantes, son las que redactó en Palamós, después de nombrar a su hijo, de 16 años, regente de España, y cuando el emperador se disponía a viajar para dirigir la guerra contra Francia. En ella, Carlos V desgrana los problemas de la política del siglo XVI y da consejos muy concretos a su hijo sobre temas como las facciones que habían surgido entre sus ministros, advirtiendo al príncipe que evitara ser identificado con ninguna de ellas. Tratad los negocios con muchos y no os atéis ni obliguéis a uno solo, porque aunque es más descansado, no conviene. Había muchos más consejos sobre no fiarse nunca de nadie, no demostrar sus emociones, aparecer en público regularmente y, sobre todo, ser devoto y temeroso de Dios. Tened siempre a Dios delante de vuestros ojos. El emperador daba también consejos sobre cosas más personales e íntimas, la forma en que debían ser tratadas sus hermanas, que ya se estaban haciendo mujeres, y la necesidad de aplicarse en el estudio, que ayudaba a hacer al hombre. También le aconsejaba evitar los excesos sexuales ante la inminencia de su boda con María Manuela de Portugal. Os habéis mucho de guardar cuando estuviéredes cabe vuestra mujer, y conviene mucho que os guardéis y que no os esforcéis en estos principios,
de manera que recibiese desdaño en vuestra persona. La instrucción más larga fue la de 1548 y estaba también llena de consejos sobre la gobernación y el comportamiento personal. En estas instrucciones da también un repaso a la escena política europea y contempla el posible enlace de Felipe con una de las hijas del rey de Francia, llevado a cabo finalmente después de la muerte del emperador, ya que Felipe se casó en 1560 con Isabel de Valois. Las últimas instrucciones del emperador a Felipe son de 1556, año de su abdicación, y fueron redactadas en Bruselas. Algunos de estos consejos no fueron seguidos por Felipe II, dando así pruebas de su diferente criterio a la hora de abordar algunos asuntos. Hubo incluso algunos hechos, durante los últimos momentos del emperador en su retiro de Yuste, en los que éste se mostró claramente contrariado por la política pacifista que intentaba llevar su hijo. Pero en cualquier caso, y a pesar de todas estas diferencias, no cabe duda del cariño que ambos se profesaron siempre, y que además, en el caso de Felipe, estaba unido al respeto que tenía por su padre. El emperador, por su parte, puso siempre el máximo empeño en dar la mejor formación posible a su heredero, Felipe, único hijo varón, habido de su matrimonio con Isabel de Portugal. Carlos e Isabel se habían casado el 10 de marzo de 1526 en Sevilla. Él tenía entonces 26 años y era desde 1519 emperador de un gran imperio que no haría sino crecer durante su reinado. A los enormes territorios heredados de sus 4 abuelos se añadirían los conquistados por el propio Carlos en el noreste de los Países Bajos, la Lombardía, Túnez y sobre todo en América. Pero durante aquel verano de 1526 todo esto quedaba aún lejos. Carlos e Isabel marcharon de Sevilla a Granada, alojándose en la Alhambra, el maravilloso palacio árabe al que el emperador ordenó ampliar añadiendo un nuevo conjunto arquitectónico. Matrimonio pudo disfrutar durante varios meses de los paseos por los jardines incomparables de la Alhambra, y cuando en diciembre de ese mismo año se trasladaron a Valladolid, Isabel estaba ya embarazada del hijo que años más tarde habría de suceder a Carlos y reinar como Felipe II. Si Felipe nació en Valladolid, su padre lo había hecho en este castillo de Gante, en los Países Bajos. Y cuando heredó la corona española, su relación con este país era sencillamente inexistente. Sin embargo, el emperador eligió Yuste, un monasterio extremeño de monjes jerónimos, para terminar sus días. Durante los años en los que Carlos ejerció el poder, se había producido un acercamiento profundo entre las tierras castellanas y la impetuosa personalidad del emperador. Una unión hecha a veces a sangre y fuego, como ocurrió durante las revueltas comuneras, pero que determinó finalmente que Felipe fuera educado en España y desde ahí gobernara su inmenso imperio. Aunque Felipe II empezó a reinar en 1554, cuando al casarse con María Tudor de Inglaterra, el emperador le cedió el dominio de Nápoles y Milán, la historia nos suele presentar los principios de su reinado algo más tarde, con el famoso acto de abdicación en Bruselas durante octubre de 1555. Allí, entre los sollozos de la multitud, el emperador y su hermana, la regente María de Hungría, se despidieron de los Países Bajos y dieron paso al rey Felipe. La azarosa vida de Carlos quedó resumida en su propio discurso.
9 veces fui a Alemania la Alta. 6 he pasado en España. 7 en Italia. 10 he venido aquí, a Flandes. 4 en tiempo de paz y de guerra he entrado en Francia. 2 en Inglaterra. Otras 2 fui contra África. Y para esto he navegado 8 veces el mar Mediterráneo y 3 el océano de España. Y ahora será la 4ª que volveré a pasarlo para sepultarme. El acto de abdicación quedó inmortalizado en cuadros, grabados y relatos en los que el joven rey, arrodillado ante su padre, en actitud sumisa y obediente, recibió la herencia del emperador. Para muchos es una imagen perfecta que refleja la grandeza de Carlos V y la inferioridad de su hijo. ¿Pero fue realmente el emperador un hombre tan grande al que su hijo quiso y no pudo imitar? Poco antes de retirarse al monasterio de Yuste, Carlos V insistió en que siempre había tenido la intención de hacerlo y que había esperado tan solo a que su hijo estuviese en condiciones para asumir el gobierno. Pero había más realismo que heroísmo en esta renuncia, y Carlos fue más honesto cuando le confesó al propio Felipe otras razones. Así por mi inclinación e indisposiciones tan pesadas y continuas, como por conocer que no puedo cumplir con lo que debo a mi conciencia y al bien común de nuestros súbditos y vasallos. El emperador era en esos momentos una sombra de su propia imagen y de su propio pasado. El largo recorrido desde los Países Bajos hasta el monasterio de Yuste, durante gran parte del cual hubo de ser transportado en una litera, dejó patente su declive. En sus últimos años de gobernación fueron más las derrotas que las victorias, y Carlos nunca se recuperó de las desgracias que aquellas le produjeron. A Felipe le llegaba al fin la hora de gobernar a su manera el inmenso imperio heredado. No obstante, esto no resultó una tarea fácil al principio, ya que Carlos V siguió interviniendo en la política de su hijo con opiniones y consejos sobre lo que debía hacer. Pero aunque el emperador y su hijo apoyaran políticas contrarias, en estos momentos finales de la vida de Carlos fue aumentando paulatinamente la empatía y el afecto entre ambos. Habían compartido la durísima y dolorosa tarea de gobernar una dispersa monarquía rodeada de enemigos. La soledad del poder y la carga pesadísima de su oficio les unía como nunca. Por eso, cuando la muerte sorprendió al César el 21 de septiembre de 1558, Felipe se debió de sentir muy solo. Las fastuosas pompas fúnebres que Felipe II organizó en Bruselas en memoria de su padre se han visto como la señal y marca simbólica del cambio de reinados y de mundos. El rey prudente, libre ya de la tutela de su padre, se disponía a gobernar, demostrando al mundo sus deseos de paz y su disposición a no ambicionar más territorios que los heredados. Aunque se encontró con la dificultad de desmentir la opinión generalizada de que sería un émulo de su padre. Para conseguirlo, no fue necesario un cambio de planes inmediato, porque en aquel momento Felipe II se encontraba ya muy involucrado en las negociaciones de paz con Francia, que siguieron a las victorias de San Quintín y Gravelinas, y que pronto se traducirían en el Tratado de Cateau-Cambrésis, descartando así los últimos consejos de su padre de continuar la guerra. Poco después de la firma de este tratado, la muerte del rey Enrique II de Francia y la minoría de edad de su hijo dio paso a sangrientas luchas entre bandos nobiliarios y bandos religiosos. El mundo esperó a ver lo que iba a hacer Felipe II. Fernando de Austria, íntimo conocedor de su hermano Carlos, comentó que el emperador no hubiera dudado ni un minuto en romper la paz y aprovecharse de la debilidad de Francia. Felipe no solo desistió de aprovecharse de esta oportunidad, sino que envió tropas para ayudar al joven rey francés. Pero Europa estaba dividida en dos bandos irreconciliables de protestantes y católicos que dieron paso a guerras y matanzas espeluznantes, que se unían a las inacabables luchas entre cristianos y musulmanes. Además,
El temor que inspiraba la enorme potencia de la monarquía hispánica, especialmente después de la anexión de Portugal, dio lugar a extrañas alianzas entre potenciales enemigos ideológicos. La determinación de Felipe II por establecer el catolicismo y asegurar sus estados le arrastró inexorablemente hacia una política bélica cada vez más sangrienta. Según las propias palabras de Felipe II en el acta de fundación del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, uno de los motivos fundamentales para su creación era la alabanza a Dios y la conservación de su santa fe. Las bases ideológicas en las que se basaba la política de Felipe II fueron las mismas que habían alentado al emperador, y en ellas la religión tenía el papel principal. Aunque Felipe II carecía del título de emperador, su potencia era tal que se presentó como defensor principal de la Iglesia y líder del mundo cristiano. A falta de fuerzas militares comparables, los enemigos de Felipe II utilizaron un arma muy eficaz: la propaganda. El rey se vio atacado y vilipendiado por todas partes. Inesperadamente se encontró una vez más abrumado por la sombra del emperador. Los rebeldes flamencos fueron los primeros en crear una leyenda rosa de Carlos V, al que se convirtió en un monarca perfecto. Una imagen idealizada del emperador que se contraponía a la creada en torno a Felipe II, al que representaban como un rey despótico, cruel, católico fanático, cerrado a las influencias reformistas y completamente dominado por la Iglesia y la Inquisición. La propaganda antifilipina y antihispánica del siglo XVI gozó de gran influencia y ha perdurado casi hasta nuestros días. Solo últimamente, y gracias a los nuevos géneros de historia y al estudio paciente de la cuantiosa documentación aparecida en el último siglo, se está sacando a Felipe de la oscuridad y de la eterna sombra del emperador, y así, poco a poco, se va perfilando su propio carácter, el de un gran príncipe renacentista y gran mecenas, cuyas colecciones de arte han enriquecido los museos, de un hombre que fue buen marido y padre tierno, amante de la naturaleza, de un político astuto y, finalmente, de un rey con profundas convicciones religiosas. Atender los negocios, cumplir con el deber, no se prestan habitualmente a las representaciones heroicas. Pero esto no debe disminuir la estatura e importancia del rey prudente, ni caer en la idea de que su vida y persona carecen de interés. Por el contrario, Felipe II fue un hombre complejo que vivió en un mundo confuso e inestable y que intentó navegar por esas aguas tormentosas con justicia y rectitud. La suya es una historia fascinante y apasionante. Es hora ya de medirle por su auténtica talla humana y sacarle, de una vez para siempre, de la sombra del emperador.